Hola, ¿qué tal amigos? Pues después de que Andrés Manuel López Obrador y Santiago Neto se habían puesto a trabajar y haber descubierto las tranzas y toda la corrupción del ministro Medina Mora como esto, La columna de hoy de Serpientes y Escaleras, en la que vamos a conocer documentos que hablan de un reporte de las autoridades de la Gran Bretaña, un reporte de actividades sospechosas en cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Eduardo Medina Mora. Este reporte, originado por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, tiene que ver con las transferencias que se detectaron a varias cuentas vinculadas al ministro mexicano, en las que se detectan transferencias millonarias, varias transferencias a partir del 28 de marzo del 2016 y hasta el 26 de octubre de 2018, un periodo que coincide con la estadía de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que él fue nombrado en 2015 ministro de la Suprema Corte a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En estas transferencias realizadas al banco HSBC del Reino Unido, a través de la filial en México, HSBC México, en cuentas, decía yo, vinculadas al ministro Medina Mora, se documentan en papeles y documentos que nos hicieron llegar a esta columna, transferencias por 2.3 millones de libras esterlinas, además de 903,000 pesos mexicanos en este lapso comprendido entre el 28 de marzo de 2016 al 26 de octubre de 2018. Este reporte de las autoridades británicas, derivado, insisto, de considerar al ministro mexicano una persona políticamente expuesta, fue un reporte que mandaron al gobierno mexicano y también al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que a su vez, en una búsqueda de cuentas a nombre del ministro Medina Mora o de personajes vinculados a él en el sistema bancario estadounidense, detectó que también al banco HSBC de Estados Unidos, HSBC Bank USA, se realizaron transferencias por 2.1 millones de dólares y 2.1 millones de pesos, esto entre el 11 de abril de 2016 y el 28 de abril de 2018, es decir, las fechas coinciden también en las transferencias millonarias realizadas a las cuentas del ministro Medina Mora al banco HSBC de los Estados Unidos. Más raro todavía, dicen los reportes de las autoridades estadounidenses, es que desde esa misma cuenta del HSBC en los Estados Unidos se envió a México en junio de 2017, de junio de 2017 a marzo de 2018 se enviaron 4.3 millones de dólares, en lo que las autoridades estadounidenses del Departamento del Tesoro, que documentaron estas transferencias, dicen que pudo haberse tratado de un mecanismo para regresar el dinero, para darle la vuelta al dinero y evitar que fuera detectado. Junto con esto, el gobierno de México también inició una investigación que estaría en curso en la Secretaría de Hacienda, y en la que se detectan pagos por 10,643,000 pesos al ministro Medina Mora por concepto de dividendos de una empresa llamada Composoluciones y Asociados SADCB. Lo que llama la atención de las autoridades mexicanas es que esta empresa no aparece en las declaraciones patrimoniales del ministro Medina Mora, ni en su etapa como ministro de la Suprema Corte, que comienza en 2015 y hasta la fecha, ni en sus anteriores cargos públicos. Hay que recordar, Medina Mora, Eduardo, en el 2000 fue presidente Vicente Fox, director del CISEN. En 2005, todavía con Vicente Fox, se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal. En 2006, ya con Felipe Calderón, fue designado Procurador General de la República. En 2009 fue enviado como embajador de México ante el Reino Unido, y en 2013 embajador de México ante los Estados Unidos. Lo curioso es que dicen las propias autoridades de estos países que en ninguno de los casos las transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos y en la Gran Bretaña coinciden con las fechas en las que estuvo allá destacamentado o enviado como embajador mexicano. Así es que es una investigación fuerte la que se está realizando hacia las cuentas y los ingresos del ministro Medina Mora, que
pues no coinciden las cantidades. Hablamos en total de más de 102 millones de pesos convertidos, las libras esterlinas y los dólares que fueron depositados en sus cuentas. De todas estas transferencias hay documentos, hay sí, hay números de transferencia, hay fechas, hay bancos de origen y bancos de destino. Y aquí la gran pregunta que surge, porque dicen las autoridades, no coincide la cantidad de dinero que se le depositó con los ingresos que él tuvo en este periodo, en estos últimos 3 años como ministro de la Suprema Corte. Así que no puedo explicar dónde ha sacado tanto dinero este mendigo ministro que trae toda la escuelita, desde Fox, desde Calderón y hasta Peña Nieto. Entonces este ministro ojete contraataca y da amparos para que la Suprema Corte, que los burócratas ganen más que AMLO. O sea, todavía metiendo más en problemas AMLO con el financiamiento que hay pues con el dinero para acá. Y todavía este ministro de Mora, Medina Mora, metió amparos el cabrón para que el aeropuerto de Santa Lucía pararan las obras y atrasarlo lo más que se pueda, y que para que el gobierno de Texcoco siga todavía con vida, que no puedan hacer el parque acuario que quería hacer ahí AMLO, uno de los más grandes de América, un gran proyecto, que la obra se quedara intacta durante 6 años hasta que a ver si el próximo presidente, así sabemos que pueda ser Ebrard, los quiera seguir utilizando para ver si reanudan el aeropuerto de Texcoco, y así suspendiendo el de Santa Lucía por cosas que no le han entregado. Y aparte, si no se apura nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a meter mano dura ya, como hizo el señor Cedillo en su sexenio, de sacar a la chingada a todos los ministros, todo lo que nos sirve a otro lado, lo manden a 10 pagos, pues van a seguir dando y dando latas. Y como esto desafiando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con que dice: la Suprema Corte de Justicia Nacional ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que continúe otorgando sus salarios que pagaban a sus funcionarios en el 2008, desafiando al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo: mira, pues yo puedo hacer esto. La medida votada en la primera sala de la Suprema Corte determinó que no aplica el tope salarial establecido por Andrés Manuel López Obrador en la ley de remuneraciones, luego de que se desahogara una controversia promovida en enero pasado. El proyecto promovido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue avalado por 4 votos a favor, 1 en contra, que estará vigente. Y además la medida no fue en específico si podrá permitir el pago retroactivo de las remuneraciones de la cotización del instituto. O sea que están haciendo todo lo posible para que descapitalizar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y más que nada retrasar sus obras más importantes, que viene siendo la de el aeropuerto de Santa Lucía, y como viene siendo la del Dos Bocas, y como aparte están siendo financiados por la Copamex. ¿Qué es lo que quieren ellos? Como ya están pagando ahora sí impuestos, que se logró en poco tiempo recaudar 13 mil millones de dólares en puros impuestos, pues están encadronados los de la Copamex y están invirtiendo dinero. ¿Para qué? Pues para ponerle trabas a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no se aplica y no se pone rudo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener muchísimas trabas a diestra y siniestra. Así que tienen que darse prisa, meter el acelerador contra todos estos ministros corruptos que no dejan avanzar al país, que no dejan que prospere, empezando por el señor Medina Mora, que es un corruptazo, que además no poder, al recibir 102 millones de pesos en tan solo 3 años, un mundo de dinero, pues van a seguir con estas trabas. Así que es urgente que nuestro presidente Manuel López Obrador ponga mano dura
y se vaya sobre los traidores, sobre los que no quieren que progrese México. Bueno, amigos, amigas, eso es todo por el video. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, dale like para que las personas lo vean. Te invito a ver nuestro próximo video.